en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús tu Hijo. Y ahora nos estamos acercando a tu trono de gracia, en su nombre, sabiendo que tú nos prometiste que si pidiéramos algo en su nombre, lo recibiríamos. Te pedimos que tú tomes posesión de nosotros esta noche, Padre, de nuestro hablar, de nuestro oír, de nuestro entendimiento. Pedimos que tú bendigas a todo aquel que ha entrado por estas puertas esta noche. Enciérranos contigo, Padre, y pedimos no únicamente por nosotros mismos aquí, sino por misericordia para aquellos que están en necesidad por todo el mundo. En los campos misioneros, pensamos esta noche estando en un edificio tan hermoso como este, por lo cual estamos agradecidos, gente bien vestida y alimentada y bien abrigada. Pensamos que en los campos misioneros, hombres de Dios están descalzos, comiendo un solo plato de arroz a la semana, predicando el Evangelio. Oh Dios, te pido por esos hombres. Ayúdales, oh Dios, te pido que tú los ayudes. Son hombres valerosos. ¿Qué haremos nosotros cuando leemos en la Biblia que ellos anduvieron errando allá por los desiertos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, todos estos, de los cuales el mundo no era digno? ¿Y cuál va a ser nuestro testimonio al lado del de ellos en aquel día? Dios Padre, te pedimos que tú nos acudas con tu palabra esta noche y nos despiertes para que podamos ser piedras vivas, aptas en el tabernáculo de Dios. Bendice al pastor aquí, a los diáconos, a los síndicos, a todos los miembros de la iglesia y a los miembros de las otras iglesias que se han congregado esta noche, y a los pastores. Padre, te pido que todos nos vayamos cantando melodías en nuestro corazón debido a tu presencia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Me estoy disculpando por haberlos retenido a ustedes un poquito tarde anoche, pero siendo un servicio de sanidad, algunas veces se toma un poquito más de tiempo. Y el Espíritu Santo empezó a obrar entre la gente y luego me tuve que detener justo. Parece que cuando uno está teniendo un servicio y no continúa en ello, esta es una rutina un poquito diferente a la que yo he estado llevando, y así que solo hablé un poquito extenso para tratar de exponer el tema a la gente para que ellos pudieran captar para la sanidad. ¿Disfrutaron la presencia del Señor anoche? Él es maravilloso, Él ciertamente lo es. Miren, esta noche, yo estaba pensando anoche sobre su presencia, y sobre su presencia para sanar. Y por supuesto nosotros, ustedes pudieran, cuando la unción vino, uno podía sentir a los críticos por donde quiera. Ustedes saben, pero eso lo esperamos ver. Ustedes tienen que ser así. En donde sea que los hijos de Dios estén congregados, Satanás está sentado en alguna parte. Ven, solo recuerden eso. Yo sé eso por la larga experiencia. Y algunas veces cuando uno llega a un punto en donde uno lucha y puede atravesar esa barrera de sonido común, ellos me dicen que cuando un avión está atravesando la barrera del sonido, que casi se le salen los tornillos al sacudirse, pero después que atraviesa esa barrera del sonido, todo está bien, entonces puede volar con facilidad. Si nosotros solo pudiéramos atravesar esa estática de superstición y cosas, entonces el Espíritu Santo empezaría a caer alrededor como unción y bendecería a la gente. Pero mucha gente de hoy día es tan niña, solo gente mimada, mimadita. Yo vi una visión en una ocasión en Tulsa, Oklahoma, en donde estaba llevando a cabo una reunión en un grande auditorio y un hombre, siendo un ministro, en alguna parte había sido llamado en la reunión. Creo que era un ministro bautista, y le empecé a decir tocante a su vida. Uno de los pastores locales, patrocinadores, llamó a ese hombre y le preguntó, ¿fue eso así? ¿Conociste alguna vez al hermano Branham sin saber que yo iba a saber todo al respecto en mi cuarto de hotel? Ven, pero y después que el Señor me había revelado lo que él había hecho, bueno, entonces miré, y uno de los hombres había ido allá
y dicho, mira, cuando el hermano Branham está bajo la unción, es un siervo del Señor, pero su teología no es buena. Dijo, él es un profeta cuando la unción está sobre él. Pero dijo, cuando la unción no está sobre él, dijo, oh, su teología no es buena. Un hombre que hace una declaración como esa ni siquiera sabe lo que significa la palabra profeta. Un profeta significa un revelador divino de la palabra, ¿ven? Y estas señales son una vindicación que eso es lo que es la verdad. ¿Ven? Pero a eso llega uno, y esas denominaciones los ata en tal condición que es realmente triste. Y luego ese hombre estaba allá hablando de esa manera, y él fue a mi cuarto de hotel y me estaba diciendo lo que él dijo. Bueno, a uno le pasa eso. Por supuesto, ustedes pueden ver que mucha gente nunca sabrá de la batalla hasta que lleguemos al otro lado. Entonces será revelado lo que hay un precio que pagar. Cuando uno se sienta a la mesa con la gente y en el público con la gente y ve esas cosas y alguien le palmea a uno la espalda y dice, hermano Branham, de seguro estamos a favor de usted, y no sabe que en ese momento yo sé que eso es una mentira, ¿ven? Porque yo lo estoy mirando directamente a él decir cómo realmente es, ¿ven? Y eso ciertamente lo hace difícil. Ustedes piensan que estas cosas son muy fáciles y que es un lecho de rosas, pero no lo es, amigos. Es una batalla, oh, qué cosa. Yo preferiría no saberlo. Yo preferiría no saberlo en lo absoluto. Yo quiero sencillamente estar en el lugar donde ni siquiera lo vea ni nada, para así poder seguir adelante, ustedes saben. Y si uno sabe que la persona le está diciendo algo que está errado, entonces ustedes saben, él parado allí, o ella, o quien sea, tratando de hacerlo, que suene tan verdadero, y sin embargo ahí está uno mirando una visión. Lo que ellos están diciendo está incorrecto. Entonces uno sabe eso, y eso es ciertamente una cosa difícil. Pero cada uno de nosotros tiene una cosa que hacer, cada uno de nosotros tiene un ministerio y la peculiaridad de ello y demás para que todo junto glorifique a Dios, todo ayudando a bien. Ahora, que el Señor sea con nosotros y nos ayude. Yo estaba pensando, dije hace unos cuantos días que pensé que empezaría con los 4 jinetes de Apocalipsis porque el Espíritu Santo había bendecido tan grandemente en esas reuniones en mi iglesia hace unas cuantas semanas, en las 4, o mejor dicho, en las 7 edades de la iglesia, y los ministros o los ángeles de esas edades de la iglesia, y cómo Él lo bendijo. Pero luego empecé a pensar que valía más que quizás me regresara un poquito y que asentara a la iglesia debido a algunas cosas que el Espíritu Santo, yo únicamente puedo hablar por inspiración. Eso es todo lo que yo sé. Solo esperar que Él lo diga o que Él me lo dé y yo lo diga. Eso es todo lo que yo sé. Y yo le estaba diciendo a su pastor esta mañana en el cuarto que muchas veces yo digo cosas que casi me matan al decirlas, pero alguien dijo, usted va a dañar su ministerio haciendo eso. ¿Qué puedo decir yo sino decir lo que Él dice que diga? Si alguien no les dice qué va a suceder, ¿qué clase de...? ¿Ven ustedes que ya ha habido ahorita mucha negligencia de ello? ¿Ven? Esa es la razón por la cual la iglesia ahorita está en tal condición. Hay mucha negligencia de ello. Alguien tiene que clamar en contra del mal. No es que uno está clamando contra el pueblo, es el mal con lo que la gente ha sido sofocada, tratando de ser como alguien más, o hacer esto, o algo como eso, y no acudiendo a Dios. ¿Ven? No importa cómo, si una persona me estuviera mirando como un ejemplo, nunca hagan eso. Yo tengo muchas imperfecciones en mi vida. Usted mire al verdadero ejemplo, Jesucristo. Él es el ejemplo. No se miren uno al otro, mírenlo a Él. ¿Ven? Él es el único a quien mirar. Miren. Entonces yo pensé regresar esta noche y tratar de colocar a la iglesia posicionalmente en la Escritura antes de que entremos en esta doctrina verdaderamente fuerte y sólida del libro de Apocalipsis, el cual el libro de Apocalipsis es la palabra griega de Apocalipsis, la cual significa el develamiento, quitando un velo a una estatua. Es realmente lo que significa en el griego, quitando el velo de una estatua y permitiendo a la gente ver lo que se ha hecho. Y es la revelación de Jesucristo en su iglesia. Es grandioso porque expresa lo que Él es en cada edad, y ustedes lo pueden ver en las edades previas, que fue perfectamente, exactamente, y así es en esta edad, ¿ven? Exactamente lo que Él es. Miren, creámosle con todo nuestro corazón, y
Ven ustedes, la cosa de esto es que se nos pasa desapercibido y nosotros luego se termina y nos preguntamos a dónde se fue. Ven, y luego miramos el pasado en la hora de nuestra muerte y miramos el pasado y pensamos, bueno, si yo hubiera, ven, cuando ya es demasiado tarde para entonces, de esa manera ha sido en cada edad, y la Biblia dice que será de esa manera en esta edad. Una de las cosas más patéticas que yo alguna vez vi en la Biblia fue que la Biblia predijo, fue en esta edad de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia más horrible de todas las edades de la iglesia. Toda edad de la iglesia, fíjense bien en Apocalipsis, en la edad de la Odisea, la edad de la iglesia pentecostal, que Cristo había sido echado fuera de su propia iglesia, parado afuera, tocando, tratando de volver a entrar en su propia iglesia. Ahora se mira como un llamamiento a pecadores, pero esa es una edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Él había sido echado fuera por las organizaciones y cosas, ellos lo echaron fuera a él y adoptaron las cosas del mundo. Y él dijo, yo estoy a la puerta y llamo, afuera de su propia iglesia. Ninguna otra edad lo hizo, sino esta edad. Así que ustedes ven en dónde estamos parados. Cualquier mente espiritual sólida y verdadera puede captar eso, aprenderlo y seguir en ello. Ven ustedes, porque ustedes saben en dónde están. Muy pocos de esta edad serán tomados, como lo sabemos. Mucha gente está esperando un gran crecimiento, derramamiento y cosas. Solo recuerden, anoten en sus Biblias, ustedes no lo verán, eso es así, dice el Señor. Ven, ustedes no lo verán. Y es la edad de la iglesia, se está terminando ahorita. Esta es la hora. Ella está para finalizar. Y Dios está sacando a su iglesia, y Él ha predicho de esa edad de la Odisea, tan tibia como para vomitarla de su boca. Y esa es exactamente la edad en la que estamos viviendo. Todo está dispuesto exactamente para el tiempo del fin y todo. Vemos a la iglesia en esa condición abatida, tibia, lo suficiente como para decir, bueno, se mira muy agradable, muy bien, quizás regrese otra vez al fin de la semana. Ven, allí está. Esa es la actitud de la iglesia. Es justo en ese tiempo que Dios toma a uno aquí y otro allá, y otro en el campo y otro y demás, para llevárselo. Así que mientras vemos que nos estamos acercando a esa edad, establezcámonos en la palabra de Dios, entremos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en la palabra, y lleguemos a ser piedras vivas, edificando la casa del Dios viviente. Miren, esta noche yo quiero leer una porción de escritura que se encuentra en Génesis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será hasta hoy. Miren, Jehová Jireh significa el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio. Ahora fíjense, vamos a regresar a Génesis para un pequeño estudio como por unos 30 o 40 minutos. Luego mañana en la noche lo tomaremos de nuevo. Luego el sábado en la noche edificaremos sobre esa base. Y yo quiero que anoten las escrituras si ustedes desean. Y tengo unas cuantas de ellas anotadas aquí en una pequeña página en mi hoja de papel y, si es que yo las llego a usar, en donde se encuentran. Y queremos estudiar y solo tomar como un estudio bíblico en la palabra. Miren, esto es, por supuesto, donde vemos que Dios tiene 7 nombres compuestos redentivos. Jehová Jireh, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor nuestro estandarte, el Señor nuestro escudo y los demás. Él aparece en sus nombres compuestos redentivos. Y eso es cuando el ángel del Señor apareció allá en Houston, en aquella ocasión cuando ese ministro bautista estaba debatiendo con el hermano Bosworth. Él le hizo esa sola pregunta. Él dijo, Dr. Best, le voy a preguntar algo. ¿Fueron los nombres compuestos de Jehová aplicados a Jesús? ¿Sí o no? Solo contésteme sí o no. Y él no le contestó, porque ven, si él hubiera dicho sí, entonces ustedes no pueden separar sus nombres compuestos. Así que si él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor, él también es Jehová Rafa, el que sana todas nuestras dolencias. Así que, y si él no es Jehová Rafa, tampoco es Jehová Jireh.
nuestro Salvador. Así que si Él no es el sacrificio provisto de Dios, así que ustedes no los pueden separar. Eso lo concluyó. Solo se necesitó una sola escritura para concluirlo. Miren, la razón que yo he escogido regresar a Génesis es porque la palabra Génesis significa el principio. Y no hay una religión en la tierra hoy, no hay un culto en la tierra hoy, no hay nada en la tierra hoy que no pueda ser declarado en el libro de Génesis. Es el capítulo simiente. Regresa a la simiente. Ahora, si ustedes quieren saber algo de cualquier cosa, miren de dónde proviene y sigan el rastro hasta llegar a la simiente. Miren, yo voy a regresar para seguir el rastro de la iglesia, la verdadera iglesia, antes que empecemos en Apocalipsis, si el Señor provee, para permitirles a ustedes que vean cuál es la verdadera iglesia, en dónde empezó. Miren, pudiéramos regresar hasta llegar a Caín y Abel. Eso fue exactamente el principio. Allí estaba Caín, un hombre religioso. Allí estaba Abel, un hombre religioso. Y Abel y Caín, ambos siendo hermanos, vinieron y cada uno edificó un altar al este de la puerta del Edén. Allí ambos adoraron a Dios, ambos ofrecieron sacrificios, ambos edificaron iglesias, mejor dicho, altares, y ambos adoraron. El edificar una iglesia, el ofrecer sacrificios, el pagar sus diezmos y todo lo demás, y aún el adorar a Dios, no es contado como justicia a menos que ustedes vengan de la manera provista por Dios para ello. Porque si fuera así, de que ustedes solo necesitan ir a la iglesia, solo necesitan pertenecer y pagar sus diezmos y ofrendas y hacer sacrificio para edificar su iglesia, eso es lealtad. Todo eso está bien, todo eso es religión, pero todavía Dios rehusó a Caín a toda ofrenda que le ofreció. Y Caín era tan religioso como lo era Abel. Así que ser religioso e ir a la iglesia y donar para la iglesia y hacer un sacrificio y llevar sus diezmos allí y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, Él hizo una cosa cruel al condenar a un hombre que llenó sus requisitos, correcto. Pero ven ustedes, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ven? Miren, hay una manera en la que Dios viene, y esa es de la única manera que ustedes van a entrar allí, es venir de la manera que Dios proveyó para ustedes, correcto. Y toda la Biblia está completamente edificada sobre revelación. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Miren, recuerden, ¿cómo ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín? Le fue revelado a él, para probarlo. En San Mateo, creo que en el capítulo 12, el 16, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Moisés y otros Elías y otros el profeta y demás. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió rápidamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló a ti. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora miren, los católicos dicen que él la edificó sobre Pedro porque él era una piedra pequeña. Si eso es así, él se descarrió unos cuantos días después. ¿Ven? Ustedes dicen, él edificó, los protestantes dicen que él edificó sobre él mismo, que Él es la roca. Eso todavía está incorrecto. Él edificó sobre la revelación espiritual revelada. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Esa es la razón que Él le dio a Pedro las llaves del reino. Él tenía la revelación de quién era Él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Correcto. La revelación espiritual del Señor Jesucristo, cuando Dios le ha dado a usted de conocerlo a Él como una persona, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor, como su Sanador, como su Rey.
Eso es cómo viene la revelación espiritual. Miren, vamos a regresar a lidiar con Abraham esta noche porque a él fue a quien se le dio la promesa. Miren, yo leí de Génesis el capítulo 22 y el versículo 14, pero de hecho vamos a regresar a Génesis 12 para empezar, porque Abraham, el principio del llamamiento de Abraham, él había venido de Babilonia, de Sinar, y habitó en los valles, y sabemos todo tocante a Babilonia, cómo es que Nimrod fue el primero en tratar de formar una organización. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él, a esa gran ciudad de Babilonia, y edificó allí una torre que se elevó hasta los cielos y demás. Él pensó con sus propios pensamientos, él pensó que él podía hacer algo que salvaría a la gente. Pero ven, no hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para salvarse ustedes mismos. No hay una sola cosa. Ustedes tienen que confiar solemnemente en la gracia de Dios que lo haga. No se pueden salvar ustedes mismos. A mí no me importa cuán religiosos sean ustedes y cuán buenos traten de ser y cumplan todos los mandamientos y todo. Eso no servirá de nada. No hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para merecer algo. Sencillamente están perdidos y eso es todo lo que es. No hay manera de que ustedes lo hagan. Ustedes tienen que aceptar su método provisto. Ese es Jesucristo. Y es gratuito. Ustedes no tienen que hacer una sola cosa, sino solo aceptar lo que les ha sido dado a ustedes. No hay ni una sola cosa que ustedes puedan hacer. Si mi corbata estuviera chueca y yo le dijera al hermano Van Tain, yo le daré a usted $1 millón, y él dijera, gracias hermano Branham, yo le enderezaré su corbata por esa cantidad. Entonces yo no se lo di a él. Él hizo algo, ven, él enderezó mi corbata por $1 millón. Ven, ustedes no pueden hacer una sola cosa, no hay. La gente dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, usted está errado, mi hermano. Ningún hombre hace eso, no es usted. Buscando a Dios es Dios buscándolo a usted. Ustedes dicen, yo oré, yo ayuné, yo busqué a Dios. No, Dios lo estaba buscando a usted porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Cómo le pudiera decir a un cerdo que él está mal al comer desperdicio de comida? ¿Ven? Él es un cerdo para empezar, esa es su naturaleza. Eso era lo que ustedes eran, unos pecadores. Así que ustedes son extranjeros separados de Dios. Ustedes, ¿cómo le pudieran ustedes decir a un leopardo que sus manchas no están bien? ¿Ven? ¿Cómo pudiera él tratar de quitárselas lamiéndoselas? Él solo se las haría más brillantes. De esa manera ustedes lo tratan de hacer, al aceptar una religión para ustedes mismos pulirse y hacerse mejores criaturas. Ustedes tienen que comprender que están muertos. Ustedes no son buenos para nada. Ustedes son sucios y Dios es el único que los puede ayudar, ¿correcto? Cuando ustedes hagan eso, entonces ustedes se están acercando al reino de Dios. Cuando ustedes se consideran que son nada y solo dependen solemnemente en Él y permiten que el Espíritu Santo los guíe. Eso es, yo pienso que a la iglesia se le ha predicado bastante. La cosa que ahora se necesita es regresar a la enseñanza y estar en el fundamento para que así ustedes sepan cómo edificarse ustedes mismos en Cristo. Y hemos edificado nuestras iglesias sobre sensaciones y sobre diferentes cosas, pero no podemos edificar sobre nada más sino sobre Cristo, la revelación de Jesucristo. Esa es la única cosa que podemos hacer, estando en Él. Ustedes están completos, sin Él ustedes están perdidos. No hay ninguna otra manera en el mundo por la cual ustedes puedan ser salvos. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, él solo era un hombre común. Quiero que ustedes sepan que no tienen que ser alguna persona especial para que Dios los llame. Dios los llama a ustedes por elección. Y Abraham fue elegido. Él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Y él se había casado con su media hermana, Sara, y habían estado viviendo juntos por años, y ella era estéril. Miren, y él salió con su padre en el grupo que salió de Babilonia, y llegó allí con los caldeos en la ciudad de Ur. Quizás vivió en una tienda, como ellos vivían en aquel día, la mayoría de ellos y la gente pobre, y él, su dieta probablemente consistía en cerezas y demás, y la carne de algún animal que mataba en los matorrales, y él vivía una vida bastante tranquila, pero un día Dios le habló a él.
Miren, ahí está la diferencia. Cuando Dios le habla a un hombre, él pudiera haber sido religioso, él pudiera haber sido, si alguno alguna vez ha leído las dos Babilonias de Hislop y los demás, y ha visto la historia antigua de cómo ellos tenían una mujer allá que era una sacerdotisa o algo, y ellos tenían raíces de árboles y dioses que usaban, y todas las otras cosas que él, igual que Jacob, tenía en sus medios entre su tribu cuando huyó de su suegro. Así que ellos tenían toda clase de ideas raras, pero Dios llamó a Abraham como un individuo cuando él tenía 75 años de edad e hizo un pacto con él. Miren, yo quiero que se fijen, cuando Dios hizo su primer pacto, el pacto con Adán, el pacto adámico él lo hizo entre él y Adán. Y el hombre fue y rompió su pacto. Y todo el tiempo que un hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Pero este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Dios hizo este pacto consigo mismo. Es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Él nunca dijo, si tú haces cierta cosa. Él dijo, yo te he bendecido. Yo te he hecho padre de naciones. Yo te he hecho. El pacto es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Cuán hermoso es. La única cosa que Abraham, él no lo hizo únicamente con Abraham. Miren, escuchen. Él no lo hizo únicamente con Abraham, sino con su simiente después de él. Abraham y su simiente después de él. El pacto fue hecho incondicionalmente para Abraham y su simiente. Ustedes dicen, bueno, ¿esos serían los judíos? No, Señor. Esas son las naciones. Yo te he hecho padre de muchas naciones. ¿Se fijaron ustedes que su nombre era A-B-R-A-H-A-M? Mejor dicho, Abraham. A-B-R-A-M, Abraham. Entonces, cuando él cambió su nombre, él le dio a él el nombre de A-B-R-A-H-A-M, Abraham, recibiendo su propio nombre Elohim. ¿Ven? Haciéndole un padre. Él es Elohim. Y él lo cambió y puso parte de su nombre en Abraham, porque él, por medio de la promesa, iba a venir por medio de su simiente, iba a ser padre de naciones, Abraham. Le cambió su nombre, puso parte de su nombre en el de él, ahora haciéndolo padre de naciones. Ahora, fíjense, a Abraham y a su simiente después de él, no a sus simientes, sino a la simiente después de él. Abraham tuvo muchos hijos, pero el prometido era por medio de Isaac, y por medio de Isaac vino Cristo, la simiente real, la verdadera simiente de Abraham. Ahora fíjense, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿qué somos nosotros entonces? Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos con él según la promesa. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Si ustedes están muertos a ustedes mismos y nacidos en Cristo, ustedes son simiente de Abraham y herederos de la promesa con Abraham. Entonces, si ustedes son simiente de Abraham, ustedes únicamente lo pueden ser mientras tengan la fe que Abraham tuvo. Oh, ahora nos estamos preparando para un verdadero servicio de sanidad. ¿Ven? Cuando podemos considerar nuestra promesa, Dios puede. Dicen, ¿oraron por ti anoche? Sí, yo estuve en la reunión. Alguien puso su mano sobre mí. ¿Estás sano? No, perdí mi sanidad. Usted no es simiente de Abraham. Abraham lo creyó. La Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando a Abraham se le dijo que él iba a tener ese bebé por medio de Sara, los primeros, me imagino que los primeros cuantos días, o mejor dicho, los primeros 30 días, él dijo, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual. Lo vamos a tener de todas maneras. Ellos se prepararon, hicieron preparaciones para ello.
Y a medida que los días pasaban, continuaban, Abraham decía, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual, lo vamos a tener de todas maneras. Mientras más parecía ser una imposibilidad, Abraham alababa a Dios porque iba a ser un milagro más grande que si hubiera sucedido años atrás, cuando ella tenía 60 años de edad. Amén. Y luego decimos, sí, yo soy simiente de Abraham, pero perdí mi sanidad. Abraham llamó a todo contrario a la palabra de Dios una mentira. Él rehusó mirar cualquier cosa que no fuera lo que Dios había dicho. Esa era la verdad. No importaba lo que el mundo decía tocante a él. Lo que alguien más decía, él sabía lo que Dios había dicho y él se aferró a lo que Dios había dicho. Y luego decimos que somos simiente de Abraham. ¡Oh, qué cosa! Yo pasé por la fila de oración del hermano Roberts. Yo pasaré por la del hermano Allen cuando él venga. Luego, cuando el hermano Branham venga, y el resto de ellos pasaré por la fila para ver si recibo mi sanidad. Simiente de Abraham, qué cosa. Con razón él dijo que la vomitaría de su boca lo hizo que se enfermara de su estómago. Sí, oh hermano, la simiente de Abraham toma la promesa de Dios. Todo lo contrario a ella es una mentira. Sigue adelante. Ahora veamos si nosotros somos simiente de Abraham o no. Yo pudiera despedazar la cosa con eso si yo quisiera en estos momentos. Sí, Señor. ¿Cómo obedeció Sara? Como mujer de Abraham. Miren, pero la simiente de Abraham cree la promesa. Cuando Dios dice algo, eso lo establece para siempre. Y recuerden, miren, la cosa siguiente que nos damos cuenta es que Abraham, cuando esa promesa le fue dada a él y a su simiente, la única cosa que ellos tenían que hacer para conservar su pacto era quedarse en la tierra prometida. Mientras Abraham se quedara en la tierra prometida, el pacto funcionaría. Miren, eso es todo lo que ellos tenían que hacer. Eso es todo lo que la simiente de Abraham tiene que hacer. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo, entonces son simiente de Abraham. Entonces, si ustedes tienen la simiente de Abraham, lo cual es el Espíritu de Dios en ustedes, haciéndolos creer como Abraham creyó, llamando a todo lo contrario a la palabra de Dios como si fuera una mentira. La palabra de Dios es verdad, no dudando ninguna promesa, solo continuando aferrándose a ella. Eso es, si ustedes son simiente de Abraham, entonces todo lo contrario a ella es errado. Es la palabra, y solo la palabra, ahí yo me paro. Como Eddie Pruitt escribió, toda aclamación al poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traed la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. En Cristo, la roca sólida, me paro. Cualquier otro terreno es arena movediza. Esa es la simiente de Abraham. No duda, no importa cómo se mira la condición, lo que diga la ciencia, lo que alguien más diga, es la palabra de Dios, y yo me estoy aferrando a ella. Esa es la simiente de Abraham. Miren, ¿ven ustedes en dónde está la iglesia pentecostal hoy día? Está tan contaminada como el agua del arroyo, correcto. Están adormilados y con moscas en sus ojos. El avivamiento empieza y dicen, bueno, no me puedo quedar despierto tan tarde así. Ese predicador predica más de una hora. ¿Cómo lo puedo soportar yo? Oh, qué pretexto, tan pobre hombre miserable. Usted mismo se llama simiente de Abraham. Cuando Abraham anhelaba oír la palabra de Dios, él oró y él se sostuvo hasta que obtuvo la promesa. Allí se quedó él. Eso es también lo que hace su simiente. Miren, ¿cuándo perdió la simiente de Abraham este gran compañerismo? Cuando él se fue allá a Egipto, nunca perdió su pacto, él perdió su bendición. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer que ustedes entiendan esta noche. La iglesia pentecostal ha perdido su bendición temprana. Hay algo mal. Sabemos eso. Cualquiera que alguna vez haya leído la historia de la iglesia sabe que hay algo mal con la iglesia. Miren, ustedes no han perdido su pacto, pero han perdido su bendición. Regresen a la tierra prometida. Regresen a la palabra. Regresen a Cristo. Dejen de mirar y decir, nuestra denominación es más grande que la de ellos. Ellas son perchas viejas para sopilotes y nosotros somos algo. Dejen de hacer eso. Regresen al Señor Jesús. Regresen a la iglesia verdadera. Extiendan sus brazos para todo hermano caído. Eso es, regresen.
Dios no les ha quitado su pacto a ustedes, pero sus bendiciones las han perdido porque se han vuelto mundanos, se salieron al mundo y empezaron a coquetear con el mundo. Entonces ustedes están fuera de la promesa, pero el pacto todavía perdura. La única cosa que ustedes tienen que hacer es regresar y cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, recuerden que fue incondicional, y Dios lo llamó a usted no porque era una buena persona, sino porque incondicionalmente Él lo llamó a usted y por su gracia Él le dio el Espíritu Santo. Usted era un luterano, un presbiteriano o un católico, y por su gracia Él lo llamó y le dio su Espíritu. Y la única cosa que usted tiene que hacer es mantenerse en Cristo, pues allí es en donde usted, en la tierra prometida, todos los que están dentro de Jesús son salvos, y mientras usted esté dentro de esta torre de refugio en Cristo, entonces está a salvo de las cosas del mundo. Pero cuando empieza a mirar afuera y a coquetear con el mundo, cuando menos piensa usted, se empieza a salir de Cristo. Mire, usted todavía tiene el pacto, pero ha perdido su bendición. Ellos han perdido el Espíritu. En la reunión, el piano puede tocar, los tambores pueden sonar, y las mujeres con su ropa tan ajustada como una salchicha corren de arriba a abajo en el piso de esa manera, brincando y saltando. Dejen que la música se detenga y ellas se detienen también, con aretes y toda clase de cosas lujosas del mundo. Se miran como alguna clase de magos en lugar de unas santas. No hace mucho tiempo yo estaba platicando con un hombre que me estaba llevando a una gran iglesia, y él dijo, mi esposa va a tocar el piano. Yo dije, eso estaría muy bien. Entró y qué cosa, de la manera que esa pobre señora estaba vestida, y ella se sentó allí. Yo dije, ¿es ella una santa? Dijo, sí. Yo dije, ella parece más un espantajo que una santa. Yo dije, y eso es correcto, oh hermanos, cosas como esas no convienen a la iglesia del Dios viviente. Eso no conviene a los hijos de Abraham. Esas son las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Dice la Biblia, correcto, apártense de las cosas del mundo. Regresen a Dios, regresen a las reuniones de oración, regresen a la cosa verdadera. Ustedes mismos circuncídense, corten las cosas del mundo, oren hasta que Dios envíe sus bendiciones sobre ustedes y esas cosas lleguen a estar más muertas que vivas. Entonces regresen a Cristo. Ahora, miren, ese pacto le duró a Israel hasta que ellos cometieron su error final. En Éxodo 19, cientos de años después, cuando Dios tuvo, miren lo que la gracia había provisto. El pacto incondicional, sin condiciones en lo absoluto, sino solo por la gracia fue provisto. Cuando ellos emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, como Dios le había prometido en el pasado a Abraham, que su simiente peregrinaría en una tierra ajena por 400 años bajo esclavitud, pero que saldrían. Fíjense, ellos ya eran libres de la esclavitud. Dios, por su gracia, les había provisto a ellos un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, el avivamiento más grande que alguna vez habían tenido, y aún ellos estaban parados en la ribera tocando las panderetas y teniendo un verdadero jubileo pentecostal. Todos sus enemigos muertos detrás de ellos y sin embargo ellos quisieron algo sobre lo cual argumentar. Ellos quisieron obtener una ley para que pudieran tener algo que ver con ella. Esa es exactamente la manera que los pentecostales lo han hecho, exactamente, porque ese fue el tipo, tenía que ser de esa manera. Fíjense, hace 40 años, cuando sus padres estaban gritando y sus madres allí con la verdadera bendición de Pentecostés, Dios obrando señales y milagros y grandes cosas, ustedes pensaron que el milenio se había establecido, pero ¿qué hicieron ustedes? Si ustedes solo lo hubieran dejado, que continuara dejando que la gracia de Dios los guiara a ustedes, pero alguien se levantó con un nuevo punto. Así que este grupo se separó. Nosotros no creemos en esa cosa. Nosotros no creemos en esa cosa. Y uno dijo, él viene en un caballo blanco. El otro dijo, él viene en una nube blanca. Bueno, tú formas tu organización, que él viene en un caballo blanco, y yo formo otra, que él viene en una nube blanca. Ven, ¿qué hizo eso? Dividió a la iglesia, maldijo el mismísimo compañerismo de Dios, tomó a santos de Dios y los dividió y los separó.
¿Y qué han hecho ustedes? Se asentaron aquí por 40 años en sus organizaciones, engordándolas y haciendo grandes cosas. ¿Y qué es lo que tienen ustedes ahora? ¿Y qué es lo que tienen ahora? Sigan y permanezcan aquí en la tierra si ustedes quieren. Pero llegó la hora cuando Dios levantó a un Josué y dijo, vayamos a la tierra prometida, crucemos. Yo pienso que ahorita es la hora cuando Dios está tratando de tomar una pequeña minoría de gente que diga, vayamos a la plenitud de las promesas de Dios. Cuando Dios les permitió hablar en lenguas y ustedes se detuvieron en eso, no se detengan allí. Eso es solo una sola cosa. ¿Qué cosa? Ay, los grandes graneros de Dios están llenos de las bendiciones generosas de todo, de todas las promesas, pero nos tuvimos que detener. Sí, nosotros somos pentecostales. Bueno, ellos hicieron un punto. Ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. El otro dijo, hay 2 dioses. Uno dijo, hay 3. Otro dijo, hay 1. Oh, hermanos, ellos... ¿Por qué no lo dejan ustedes en paz si no es de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada? Déjenlo en paz. Continúen su compañerismo fluyendo de todas maneras. Si no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. No rompan su compañerismo y se suban ustedes mismos aquí, en un arbolito que es suyo. Abramos los brazos y amemos al hermano. Si él está en error, oremos por él. Traigámoslo otra vez dentro del compañerismo. Dejémoslo en paz. Pero no, tuvimos que hacer exactamente la misma cosa que hicieron en Éxodo, el capítulo 19. Ellos quisieron una ley para que pudieran ser doctores de divinidad y tener su teología, después que la gracia había provisto todo lo que ellos tenían. ¿Ven? Cuando lo que no era una denominación había traído la bendición de Pentecostés a la gente, pero luego tuvieron que ir y formar una denominación de ello. ¿Ven? Es exactamente la misma cosa que hicieron en aquel entonces. Y ustedes se asentaron por 40 años y ahí lo tienen. ¿Qué hicieron ellos? ¿Han pensado alguna vez en lo que hicieron ellos en aquellos años? Oh, Dios los bendijo. Ellos crearon familias y recogieron buenas cosechas y Dios los prosperó. Seguro que lo hicieron y todo, pero todavía ellos estaban cortos de la bendición. Ellos todavía no estaban en la tierra prometida. Miren, pero un día ellos cruzaron a la tierra prometida. Una nueva generación se levantó y Dios los envió a que cruzaran a la tierra prometida. Miren, el mensaje de gracia de Dios, el pacto incondicional, existía desde el tiempo que Dios se lo dio a Abraham. Llegaremos a ello enseguida y mostraremos cómo Él se lo confirmó a él. Y luego perduró hasta el Éxodo. Y entonces, cuando llegaron a ser legalistas y dadores de la ley y demás, eso fue su responsabilidad para que así ellos pudieran tener algo que ver con ello, para que así ellos pudieran tener algo que hacer. Igual que Nimrod, él tenía que hacer algo, así que le edificó una torre, pero Dios solo le mostró a Jacob una escalera. Gracia. Pero de esa manera ha sido. Y de esa manera es hoy día. Tenemos que hacer algo. Algunas de las iglesias dicen, mira, espera, tú sabes que el doctor fulano de tal es nuestro pastor. El doctor fulano de tal. Mira, nosotros no tenemos uno de esos predicadores de 2x4 de allá, de Hechos 2:4, ustedes saben. Tenemos al doctor fulano de tal, doctor en filosofía, doctor en latín. Él es uno graduado de Harvard o algo así. Bueno, yo preferiría tener a mi hijo con un hombre que no supiera la diferencia entre habas y café, pero que yo supiera que él está lleno con el Espíritu Santo en vez de un hombre con toda clase de títulos, pero que no sabe más tocante a Dios que lo que un hotentote sabría tocante a un caballero egipcio. Sí, Señor, lo que necesitamos hoy día es regresar al mensaje verdadero, regresar a la salvación de Pentecostés, verdaderamente sencilla, sentida de corazón, chapada a la antigua y enviada de Dios, regresar al mensaje. Tenemos demasiados comprometedores hoy día que no se paran firmemente, ministros con grandes programas que dicen, no puedo decir eso al pueblo porque ellos no me patrocinarían. Bueno, Dios es nuestro patrocinador. Bueno, qué cosa. Usted diga la verdad y observen lo que Dios hará por ustedes. Pero ven ustedes, tenemos demasiado de eso en la tierra hoy día. Miren, nos damos cuenta entonces que después de esta dispensación, esa dispensación legalista duró hasta que llegó la verdadera simiente real. Entonces Él tomó todo el legalismo sobre sí mismo y pagó el precio de redención. Y la iglesia de Dios está de nuevo en gracia otra vez. No está bajo la ley y el legalismo, sino que está bajo la gracia y la promesa de Dios, la verdadera simiente de Abraham. Él tomó la ley sobre sí mismo y la ley lo clavó en la cruz. Lo que debemos hacer
y lo que no debemos hacer, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ustedes saben que la cosa de esto hoy día es que cuando un pecador viene al Señor, no lo hacemos como Pablo lo hizo cuando el carcelero de Filipos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, ¿qué diríamos hoy? Usted tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de beber, tiene que dejar de hacer eso. Eso no fue lo que él preguntó. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. No ven y únete a nuestra congregación y párate delante de la iglesia y di esto y te rociaremos, te meteremos al agua o lo que ustedes quieran hacer a nuestra manera. Y si ustedes no están en nuestra iglesia, entonces eso no era. Él dijo, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si pueden creer por ustedes mismos, pueden creer por su casa también. Tengan bastante fe en Dios para creer por ustedes mismos, entonces crean por sus hijos también. Esa misma fe que los salvó a ustedes salvará a sus hijos. Solo sigan orando. Dios contestará la oración, no se preocupen. Solo pídanle a Él y créanlo y que se ancle en su corazón y solo continúen caminando hacia adelante. De esa manera se hace. Sí, Señor. Miren, nos damos cuenta que Abraham solo era un hombre común y Dios lo llamó y le dijo que por medio de él lo iba a hacer un padre de naciones. No importa lo que tú hagas, Abraham, tú no tienes que hacer una sola cosa. Yo lo he hecho. Oh, me gusta eso. Oh, amo tanto eso que me conmueve mi corazón al pensar que no es algo que yo pudiera hacer. Si hay algo que yo pudiera hacer, no lo lograría, pero es lo que Él hizo por mí. No es lo que yo soy, es lo que Él es. No es lo que sea mi promesa, es lo que es su promesa. De esa manera es la gente hoy día. Ella tiene que tener, miren, muchos de los hermanos ponen manos sobre los enfermos. Eso está bien, pero eso es una tradición judía. Eso nunca fue para los gentiles. El judío dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y sanará. Pero el gentil dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia. Solo di la palabra. Jesús se volvió hacia los judíos, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ven? En las reuniones, todos los que vienen a las reuniones se supone que creen en el Señor Jesucristo. Y si Jesús ya los ha sanado a ustedes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es tiempo pasado, ya está concluido. Ustedes solo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Ustedes dicen que tocante a esos discernimientos y cosas que usted estaba haciendo, hermano Branham, eso es una confirmación. Eso prueba que Él cumple su palabra. Él prometió que Él haría esas cosas. Aquí Él las está haciendo. Si Él cumple una sola palabra, Él cumple toda su palabra. Si Él no guarda una sola palabra, Él no cumple ninguna de ellas. Él cumple toda su palabra. Él no los puede sanar a ustedes. Si Él estuviera caminando aquí mismo, ahorita, en este edificio, Él no los pudiera sanar a ustedes. Si ustedes lo pudieran ver visiblemente, como ustedes me ven a mí, o al pastor, o a alguien más, Él no los pudiera sanar. Él ya lo ha hecho. Pero Él sí les pudiera mostrar a ustedes alguna razón para probar que Él era Señor de ustedes, porque Él haría algo como lo que hizo allá en el pasado para probar que Él era Señor de ustedes. Ahora fíjense, nos damos cuenta que a Abraham, Dios le dijo, mira, sepárate de tu parentela. Sepárate de toda tu parentela. Sal, sé conmigo, y yo te bendeciré. Oh, ¿no es eso maravilloso? Yo te bendeciré si tú te separas. Pero allí es en donde está el problema. Allí es en donde está el problema. La gente no se quiere separar. Ella no se quiere separar de sus fiestas de baraja, de las cosas del mundo. Ustedes tratan de traer eso dentro de la iglesia. Ustedes se tienen que separar de los incrédulos. No os unáis con los incrédulos. Salid y apartaos, dice el Señor. Miren, el mundo está buscando personas sociables. Ustedes saben, muchas veces cuando yo estuve en otra iglesia denominacional, ellos me solían decir, mira, decían ellos, eres una persona muy sociable. Yo creo que si lo enviamos allá, y seguro, él lleva a todas las señoras y a sus esposos a nadar. Él juega lotería con ellos y bailan en el sótano. Y es una persona muy sociable. Dios no quiere personas sociables, Él quiere separadores. Apartadme a Pablo y a Bernabé. Dios quiere separadores. El mundo quiere personas sociables. Algún tipito de Hollywood con pelo encrespado y lo demás de esa manera, que se pueda parar y ser sociable con las multitudes.